En la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña estamos hoy de fiesta. Es una fiesta del saber, del conocimiento. Estamos hoy encontrándonos en una cuarta edición de la Cátedra Magistral Jacqueline Malagón, que versa siempre sobre los aspectos tan importantes de lo que es la enseñanza, el aprendizaje, la docencia. Y dentro de esta tónica, pues nos sentimos altamente privilegiados de que esta cátedra pues tenga el nombre de doña Jacqueline Malagón por ser una persona con una preparación, unos propósitos, unas intenciones maravillosas siempre. Siempre nos privilegiamos de escuchar su nombre, de verla, porque es una meritísima egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Y bueno, pues doña Jacqueline fue incluso secretaria de Estado de Educación, hoy le decimos ministra. Pero dentro de toda esta tónica, doña Jacqueline realmente ha tenido una trayectoria hermosísima, siempre ligada a lo que es el poder dar lo mejor de sí para que en nuestro país se hagan las mejores prácticas en los términos de poder dar un aprendizaje significativo, valioso, que signifique crecimiento y desarrollo para toda nuestra población, para los jóvenes sobre todo. Entonces, hoy, precisamente por eso tenemos a doña Jacqueline Malagón. Y dentro de esta cátedra magistral, hoy tendremos también como invitado de honor al doctor Michael Lisman, quien es una persona consagrada también en estos aspectos. Pero queremos inmediatamente, para dar las palabras de bienvenida a este magno evento que nos llena siempre de tanto orgullo, a nuestra vicerrectora académica, licenciada Patricia Matos, quien a la vez hará la lectura de la semblanza de la profesora doña Jacqueline Malagón. Adelante, vicerrectora Patricia Matos. Bueno, es para la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y su Facultad de Humanidades y Educación un honor recibirles en esta tarde. La crisis que hemos vivido por la pandemia ha dejado en evidencia muchas de las debilidades de nuestros sistemas educativos. Si desde antes hemos obtenido resultados de bajos niveles en aprendizaje de lectoescritura inicial, hoy que la pérdida de clases presenciales es de billones de horas en el mundo, pone mucho más en riesgo el desarrollo de esta habilidad básica. En la conferencia de esta tarde, Uso de evidencia en la política y pedagogía de la lectoescritura temprana, el doctor Michael Lisman conversará sobre la importancia de la formación de capacidades para producir, difundir y usar conocimiento derivado de la investigación que incida en el mejoramiento del aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida. Nuestro conferencista invitado tiene una gran experiencia en investigación en lectoescritura inicial en Latinoamérica y hoy, en el marco de la Cátedra Magistral Jacqueline Malagón, inaugurada en el año 2018 en nuestra universidad, en reconocimiento a los aportes de doña Jackie a la educación del país, realizará grandes contribuciones desde su experiencia a la educación dominicana, preocupación de todos los que estamos aquí presentes y muy especialmente de nuestra universidad. Disfrutemos pues de esta conferencia y de los aportes de Michael que puedan llevarnos a la reflexión de lo que hemos hecho, de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo en la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos para una mejor sociedad. Sean todos bienvenidos. Paso entonces a leer un poquito la semblanza de doña Jacqueline Malagón. Doña Jacqueline nace el 20 de febrero del año 1941 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, primogénita del matrimonio formado por los señores Héctor Malagón y María Teresa Luna de Malagón. Su única hermana y menor es Eli Teresa. Tras cursar sus estudios de secundaria en el Colegio Santo Domingo en la capital, donde se gradúa con los más altos honores, se trasladó a Miami, Florida, e ingresó en el Barry College a estudiar educación comercial. Posteriormente viajó a Providence para desarrollar un curso de posgrado en planeamiento y desarrollo de Junior College en el Bryan College de esta ciudad. En el 66 ingresó a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde hizo cursos de psicología educativa, sociología de la educación y metodología de la enseñanza comercial.
becada por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Orgullosamente, en el año 1969 obtiene el grado de licenciatura en Educación, mención Pedagogía, magna cum laude en nuestra universidad, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Tiene además un posgrado en Administración de la Educación Superior por la Universidad de Harvard. Desde el año 1960 hasta el presente ha sido profesora y ha formado parte como fundadora ejecutiva y miembro directivo de numerosas instituciones educativas, culturales, sociales y deportivas, destacándose entre ellas la Universidad de Santo Domingo, profesora, Universidad APEC, de la que fue vicerrectora académica, de la que fue su directora ejecutiva por 24 años, Acción para la Educación, EDUCA. Los Centros de Educación a Distancia de CENAPEC, de la que fue directora ejecutiva, miembro fundadora del Instituto Nacional Técnico Profesional Infotep, en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, del que fue su asesora para asuntos educativos, la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, de la que fue su titular secretaria en el periodo 91 al 95, la Comisión Dominicana de la UNESCO, de la que fue su presidente, el Seguro Médico para Maestros, de quien fue su presidente también, entre otras instituciones. La profesora Malagón ha sido creadora, fundadora y directora de innumerables premios nacionales creados en instituciones privadas y públicas que exaltan la filantropía, el magisterio, el periodismo, la laboriosidad, el liderazgo empresarial, la dedicación a la educación, a la investigación y al desarrollo de su país. Ha prestado servicios de asesoría y consultoría a importantes instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales, y en el presente es asesora del Ministerio de Educación, del Ministerio de Administración Pública, del Infotep, de la Fundación Surfuturo, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Participa en juntas de directores de instituciones de gran prestigio en el campo de la educación y en asesoría del Senado y del Congreso Nacional. Es autora de varios libros, innumerables artículos, ensayos, estudios y textos de consulta relacionados con la temática educativa y social. Además, ha sido premiada con múltiples honores en los que podemos destacar JACES 72 de jóvenes sobresalientes, el Supremo de Plata, Maestra del Año por el Consejo Nacional de Mujeres, la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz y Placa de Plata del Gobierno Dominicano, doctorado honoris causa en Humanidades por la Universidad APEC, maestra emérita declarada por APEC, jefa del año por la Asociación Dominicana de Secretarias, colaboradora destacada durante 37 años en Infotep, entre otros. La vida de doña Jacqueline Malagón la consagra como madre, maestra y ciudadana ejemplar, lo que así atestiguan los miles y miles de alumnos que han recibido sus enseñanzas o que se han beneficiado de sus acciones. Esta es doña Jackie. Adelante. Buenas tardes. Primero, saludo a las autoridades de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, de la que tengo tanto orgullo de ser egresada de su primera promoción. Reciba el rector, nuestro amigo el arquitecto Miguel Fiallo, la licenciada Patricia Matos, vicerrectora académica, y todas las demás autoridades que han sido mis amigos y con quienes he compartido gratos momentos de nuestras inquietudes en educación y el papel extraordinario que la Universidad Pedro Enrique Sureña está jugando, ha jugado y seguirá jugando en la educación dominicana, y que yo la veo más allá de nuestras fronteras. Hemos pasado, como señaló Patricia, 1 año y medio, casi 2 años, de múltiples problemas que han afectado no las instituciones, han afectado a los niños, los jóvenes, las familias y a todos los ciudadanos de todos los lugares del mundo. En el caso de la educación, que es el que nos compete y el que nos junta en este momento, hemos tenido que recurrir a la educación no presencial.
a la educación a distancia, sabiendo, no tan solo porque lo dice el Banco Mundial o lo dice la OCDE, lo dice UNESCO y lo dicen muchísimas autoridades institucionales y personas que son los grandes voceros mundiales de lo mejor que hay en la educación, sabiendo que la tecnología no puede reemplazar lo que es el aprendizaje en un aula, compartiendo los saberes de un maestro que teniendo vocación, que enseñando con pasión, que amando a los niños que tiene ese año, hace de ellos jóvenes o niños que pensando en la vida que les espera, entienden que son ya comprendidos porque van aprendiendo. Y en el caso de hoy, yo quiero que los docentes y las autoridades que van a ver la charla de nuestro amigo Michael se den cuenta de que la lectoescritura es vital para empezar la educación de cualquier niño. Si nosotros mejoramos la lectoescritura y le ponemos una dosis de matemática para que el niño aprenda la lógica y la razón, estamos hablando de que el futuro de ese niño puede ser extraordinariamente bueno, porque aprende a leer para luego leer para aprender. Esa es una frase que mi hija usa mucho, también educadora, las dos son educadoras, y yo creo mucho en ella. A Michael, viejo amigo, medio dominicano porque estuvo en el país como voluntario del Cuerpo de Paz. Tuve el placer, el privilegio de estar junto a él cuando él estuvo trabajando para Diálogo Interamericano, organización muy prestigiosa a la que yo pertenezco por invitación y a la que Michael contribuyó en el ámbito de la educación de una manera fabulosa. No sé cómo decirte, Michael, gracias por haber aceptado este año ser el orador invitado de una cátedra que lleva mi nombre, y algunos piensan que quizás es un honor o un reconocimiento o un homenaje, pero yo no lo veo así. Yo veo que la universidad ha reconocido en mi persona un espacio en el que puede traer gente como tú, como Jeffrey Puglier, como Denise Vaillant y como Marcela Gajardo hasta ahora, su cuarto año, para que voces como las de ustedes, que se escuchan en todo el continente, iluminen a los docentes de nuestro país, de la República Dominicana, para mejorar la educación, mejora en la que estamos todos comprometidos. República Dominicana no es el único país que tiene problemas en la educación. Todos tienen problemas, unos mayores, unos menores, unos tienen más recursos, otros tienen menos recursos. Pero nosotros estamos realmente empeñados y apoyados por todas las familias dominicanas, por toda la ciudadanía que nos pide a gritos, vamos a construir una educación de calidad. Y sinceramente creo que el tema de este año, Michael, en tu voz, es un tema que puede ayudarnos a avanzar desde la lectoescritura para esa educación de calidad en la que nuestro gobierno y nuestra sociedad civil está tan empeñada y estamos pidiendo a gritos que podamos lograr espacios donde los muchachos, sus conocimientos los hagan competentes. Porque si son competentes cuando aprenden, si el resultado es hacerlos competentes, tendremos una legión de jóvenes que saben ser, que saben hacer y que saben conocer. Te doy las gracias, Michael, y a la universidad, tu rectora Patricia, a todos, mi más sincero agradecimiento para que todos nuestros educadores tengan la oportunidad de crecer profesionalmente, como yo sé que voy a crecer oyendo a Michael, que tiene las experiencias tan ricas que va a compartir con nosotros. Bienvenidos todos los que están fuera del país y nos están escuchando. Un abrazo de Dominicana. Diríjanse a nosotros, compartan con nosotros los avances que han tenido, que los esperamos a todos con los brazos abiertos.
Le agradecemos de corazón en todo aquello que nos puedan ayudar. No solamente el país, sino también la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, de la que me siento tan orgullosa como egresada. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doña Jacqueline. Ya sabíamos que sus palabras iban a ser muy injundiosas. No es en vano que esta cátedra pues se prestigia con llevar su nombre. Bueno, y para continuar con esta fiesta del saber, como le decíamos en un principio, vamos ahora a escuchar a la decana de la Facultad de Humanidades, licenciada Keisha Carpio, quien nos hará la lectura de la semblanza del conferencista invitado del día de hoy, el doctor Michael Leeson. Adelante, Keisha. Muchísimas gracias, Saliaris. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. En este momento estaré compartiendo la reseña del doctor Michael Leeson, que nos acompaña en esta conferencia en esta tarde. El doctor Leeson tiene un doctorado en educación de la Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Estados Unidos. Tiene una maestría en educación en política educativa internacional por la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Además, su licenciatura en artes en ciencias políticas obtenida en la Universidad de Rochester. En la actualidad, labora en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés USAID, Washington, D.C. Es líder de equipo de la práctica educativa en esta institución. Es profesor de cátedra en la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de George Washington University. Además, presidente de la Junta de Directores para apoyar iniciativas a profesores con recursos pedagógicos en Online Learning Initiative, Washington, D.C., además de haber sido oficial de proyectos en la Universidad de Harvard, ha sido voluntario en Peace Corps, Comunidad de Desarrollo Económico, aquí en Santo Domingo, ha sido asistente del Ministerio de Educación en ajustes al programa de la Escuela de Gobierno, asesoría a organizaciones no gubernamentales enfocada en jóvenes, en desarrollo organizacional en nuestra República Dominicana, específicamente en Puerto Plata. Ha realizado diferentes artículos, publicado diferentes artículos, como el uso de la investigación para las decisiones de políticas educativas sobre alfabetización temprana, caminata o compensación, béisbol y educación en la República Dominicana, educación privada para el bien público. América Latina lee un nuevo capítulo. Además, el momento educativo de Haití y un viento justo para la reforma de la educación en los Estados Unidos. Estos han sido los artículos publicados por el doctor Leeson. Le damos la bienvenida y va a deleitarnos con su conferencia magistral, el uso de las evidencias en la política y la pedagogía de la lectoescritura temprana. Bienvenido, doctor Leeson. Muchísimas gracias. Solo una pequeña corrección, que soy líder del equipo de educación del Buró de América Latina y el Caribe, no de la institución entera, pero gracias por la promoción. Pues qué placer es estar con ustedes. Gracias primero a la inimitable doña Jacqueline Malegón, gran amiga mía por muchos años ya. Gracias a las personas ya mencionadas que han participado en esta cátedra especial en los años pasados, a Jeff Purrier, Marcela Gajardo, Denise Bayan, son mentores míos cada uno de mi tiempo con el diálogo interamericano, y poder ser parte de esta serie es un verdadero honor. Gracias a la UNFU y su liderazgo y sus coordinadores por coordinar el evento de hoy y el honor de poder dirigirme a ustedes. Y quiero decir gracias al pueblo dominicano, que me ha enseñado mucho en la vida, como se dijo en la presentación, incluyendo mi español, y lo siento desde antemano por mi español, pero doña Jackie quiso ponerme a practicar, a ver si aún puedo.
En serio, tengo un lugar especial en mi corazón para el país, para la República Dominicana. Empezando en 2000, cuando me mudé al país como un voluntario del Cuerpo de Paz, trabajando por más de 2 años, primero en Los Alcarrizos, afuera de la ciudad de Santo Domingo, y después en las afueras de Puerto Plata. Siempre con maestros sirviendo jóvenes en programas de educación remedial y no formal. Hoy espero poder ofrecer mis pensamientos y perspectivas humildemente con ustedes, tal vez positando más preguntas que respuestas, y sabiendo que ustedes saben mucho más que yo sobre algunos temas que voy a tocar. Y eso está bien, porque tengo entendido que vamos a poder practicar más adelante esta semana, y eso será mi placer. Hoy en día, como la vicedirectora mencionó, es imposible hablar de la educación sin mencionar la pandemia, la cual impacta el sector en tantas formas que es imposible describir. Leí en un informe de UNICEF recientemente que 2 de 3 estudiantes en América Latina están afuera del aula en un sentido u otro. Un dato alarmante que nos pone un reto nuevo y triste, ya que uno de los éxitos más notables de la educación en América Latina en los últimos 30 años ha sido el crecimiento de las tasas de matriculación hasta niveles casi universales en la educación primaria. Bueno, hoy es mi placer hablar un poco del tema de la lectoescritura temprana, un tema clave, como doña Jackie mencionó, algo que estoy yo convencido cada vez más que es el motor del desarrollo en todo el mundo, y como los datos nos demuestran, sigue siendo por alguna razón el tendón de Aquiles del sistema educativo en la República Dominicana. Y me temo que es algo que lamentablemente será aún más impactado por la pandemia, por el COVID. Esto fue, cabe mencionar, el tema central de mi tesis doctoral, completado por fin en 2009. Y quiero compartir algunos de los hallazgos de ese estudio, pero también voy a hablar un poco más en general sobre la importancia, creo yo, de cómo pensamos como educadores de todos tipos, de la evidencia o lo que los datos o lo que las investigaciones nos dicen. Por eso va el título de mi intervención, y espero que sea relevante aún más allá del tema de la lectoescritura inicial. Uso el caso de la República Dominicana y la lectoescritura inicial como el enfoque de mi estudio, pero creo que los conceptos aplican a muchos otros, y ustedes me dirán. Voy a empezar a compartir mi pantalla. A ver si funciona. ¿Se puede ver? Parece que sí. ¿Alguien me puede confirmar? Se ve. Ok, perfecto. Gracias. A ver. Ya, entonces, rápidamente la agenda que espero poder seguir. Una introducción, algunos antecedentes y el contexto. Voy a compartir rápidamente, prometo, la metodología que utilicé en el estudio. Hablar algunos de los hallazgos y conclusiones, y entonces discutir un poco de lo que podemos sacar de todo esto y las recomendaciones. Bueno, el contexto. Y antes de empezar, cabe destacar que hice este estudio y que estoy hablando hoy a título personal, no como empleado de USAID. Este estudio yo hice en mi afiliación con Johns Hopkins University. Solo quería aclarar ese punto. Sin embargo, mi meta con ese estudio, y en ese tiempo, empezando en 2013,
fue proveer información para un nuevo programa de USAID llamado LAC Reads, América Latina Lee. Era una iniciativa de USAID y varios socios en la región con la misión de mejorar la calidad y el entendimiento de la información accesible a tomadores de decisiones en la región. 8 países donde USAID trabajaba, incluyendo a la República Dominicana. Eso es una tradición de AID, ese tipo de programa, incluyendo lo que USAID financió con el diálogo interamericano a través de su programa PREAL. Y pensamos que la idea fue buena, dado que la evidencia nos mostraba que los niveles de lectoescritura inicial eran muy bajos y que tras conversaciones con actores claves, que era evidente que aún persistía un debate o por lo menos un desacuerdo sobre las mejores prácticas o enfoques y necesidades para enseñar lectoescritura en los primeros grados en muchos países. Y por lo menos eso fue así en las escuelas y comunidades donde los mayores retos existen. Y no me refiero necesariamente a retos económicos, pero más sobre eso en unos minutos. Entonces, en términos económicos, de oferta y demanda, el programa LAC Reads estuvo basado en el lado de oferta, dando insumos. Pero la idea de mi estudio fue entender un poco más sobre el lado de la demanda. Es decir, ¿qué hacen los tomadores de decisiones con toda esta información? El equipo de AIER, American Institutes for Research, hizo un mapeo de los actores claves en la educación en los otros países, incluyendo la República Dominicana. Es un estudio disponible al público, si quieren buscarlo. Y así mi pregunta central en ese momento con respecto a actores claves en la República Dominicana fue cómo acceden, comprenden y utilizan la evidencia y las investigaciones sobre lectoescritura inicial en los primeros grados. Esos 3 componentes eran lo que yo quería saber. ¿Por qué lectoescritura? Bueno, esos datos que están en la pantalla, creo que todos estamos bien familiarizados con esta información ya. Y sabemos que la lectura temprana sigue siendo un problema clave en el sistema educativo. En la República Dominicana es el más bajo en América Latina. Esa información ya ha sido publicado por varias fuentes. Sabemos, por lo menos entre los países que participaron en el examen. Por ejemplo, Haití no participó. Y la ERCE, la 4ª versión, está por salir en unos meses. Y será interesante ver la trayectoria de la República Dominicana. Sabemos que aunque el país es en el lugar último, en 3er grado, y creo que también en 6º grado, sabemos que también es el país más mejorado o most improved en lectura en ambos grados. Es decir, algo bueno, no solo malo, estaba pasando en el país con respecto a este tema. Y no sabemos exactamente por qué y cómo esto ha ocurrido, pero como yo digo, será interesante ver estos nuevos datos en noviembre. Ahora, cuando se habla de la ciencia de la lectoescritura, esto es algo que yo he estado aprendiendo en los últimos años. Yo no soy un experto en la ciencia de la lectoescritura y yo soy estudiante también. Pero se entiende que hoy en día existe un acuerdo básico entre los pensadores con una mentalidad de evidencia en la educación sobre lo que constituye los elementos más básicos de una instrucción de lectura exitosa en los primeros grados. Sobre todo en situaciones desaventajadas. Esto, en términos generales, equivale a un acuerdo de un enfoque combinado o equilibrado
con principios sólidos, fundamentales de la fonética y la conciencia fonémica, y avanza hacia la comprensión lectora. La neurociencia avala esto. Algunos de ustedes tal vez escucharon el discurso de Helena Bazzi sobre el tema en Dominicana hace unos meses, organizado por AIR, y ella puede explicar exactamente lo que pasa en el cerebro con respecto al proceso de aprender a leer. Es algo que sabemos y algo que estamos descubriendo cada vez más. Ahora, es totalmente razonable sugerir que varios enfoques de enseñanza pueden funcionar para muchos tipos de lectores, de lectores jóvenes, especialmente si se cuenta con el apoyo de una escuela rica en letra impresa, o padres o familias que les lean, y otro apoyo de recuperación confiable. Después, o sea, programas escolares remediales, tutores, multimedia, etc. Por ejemplo, es posible que algunos de ustedes aprendieron a leer con padres o maestros utilizando el enfoque comunicativo, y no cabe duda que funcionó para ustedes. Ese enfoque comunicativo que se ha utilizado en la República Dominicana por muchos años, empezando con el famoso libro Nacho. Sin embargo, y esto es un punto clave, para la mayoría de los niños de la República Dominicana que se encuentran en el primer grado, sin estar preparados para leer en el primer día de escuela, tienen hasta Navidad, como dicen, como algunos programas de alfabetización han dicho, hasta Navidad para comenzar a mostrar competencias básicas de lectura a las expectativas del nivel de grado. Si no hacen eso y sin fuertes intervenciones en la escuela o en el lugar o en la comunidad, tienden a quedarse atrás y quedarse atrás, lo que crea varios ciclos viciosos para sus expectativas de resultados, de aprendizaje, básicamente en cada nivel subsiguiente. Esto es algo que se ha probado por muchísimos estudios internacionalmente e incluso en el mismo República Dominicana. No tengo que explicar a esta audiencia las repercusiones de enviar unos 40% de su juventud a la sociedad general sin la habilidad de efectivamente poder leer, pero estoy convencido que corregir esa brecha podrá ayudar con un montón de otros retos sociales que el gobierno y sociedad civil dominicano están enfrentando hoy en día. Bueno, el contexto, como mencioné, es la realidad de las aulas en la República Dominicana, algo que he tratado de entender en los últimos 10 años del estudio. Sobre cómo se enseña a leer en las escuelas dominicanas, un maestro me explicó que en la práctica la teoría se pierde y que un libro famoso en el país llamado Nacho, que se ha vendido en las paradas de tráfico por decenas de años y sigue siendo el plan de estudios oculto pero el verdadero de los maestros en la escuela primaria. Y después de pasar decenas de horas observando maestros en la aula, la profesora Dinora de Lima, ahora con IDEICE, hizo un estudio fascinante que demuestra la verdadera confusión que existe en las aulas y de parte de los maestros de primeros grados. Algunos pensaban que lo que estaban enseñando era una cosa, aunque lo que estaban haciendo con sus estudiantes era otra. O sea, el contexto era uno de confusión y posiblemente de ideología sobre lo que dice la evidencia disponible.
Ahora, no estoy hablando de malas intenciones, solo la realidad que existía para maestros y sus estudiantes. Bueno, eso es lo que me llamó la atención, todo ese contexto. Entonces, con mi pregunta inicial, ¿cómo acceden, entienden y utilizan la información disponible, los tomadores de decisiones con ese tema? Empecé a tratar de leer un poco y construir un marco teórico. La idea del constructivismo social era para mí algo interesante. Jim Armstrong es un sociólogo y ha contribuido mucho al concepto de constructivismo social en el campo de desarrollo internacional, y el cual dice que no existen verdades objetivas en un sistema social. Esto no es un ataque en contra de la ciencia ni el empiricismo, es un reconocimiento del papel que los humanos juegan en el entendimiento de ideas, sean lo que sean. Hoy en día es fácil de entender, estamos viviendo en una era de fake news y hay que cuestionar todo lo que se ve o lee para ver si es verdad o no. Para mí, el antídoto de la falta de entendimiento compartido, por lo menos en círculos de política educativa, sino en general, es la idea de Fernando Reimers y Noel McGinn, quien escribieron un libro llamado Diálogo Informado, sobre un proceso robusto de involucrar los actores claves en la formación de reforma educativa. Recomiendo el libro, es fácil de leer y para cualquier persona en educación vale la pena. Y tercero, existe una literatura naciente sobre teorías de utilización de conocimiento. Eso era una literatura totalmente nueva para mí. Cómo utilizamos información que obtenemos a nivel personal y a nivel de políticas públicas y toma de decisiones. La gran Carol Weiss, quien falleció al inicio de mi estudio en 2003, escribió un artículo en 1979, un año después de mi nacimiento, llamado Modelos de Utilización de las Ciencias Sociales, que aún hoy en día, después del Internet y teléfonos móviles, etcétera, aún yo considero una explicación perfecta de las formas que nosotros utilizamos la información obtenida por varias formas de investigación, sobre todo en educación, digamos, evidencia en nuestro campo, sea educación o ciencias sociales. Rápidamente, aquí es una recopilación de los 8 modelos que ella describe en su libro. Yo no digo en su artículo, yo no voy a explicar todo, pero en resumen, existen varios modelos de utilización con distintos pretextos o motivaciones. Por ejemplo, el modelo basado en el conocimiento o knowledge driven model, como ella dice, o también el modelo empírico, es que se usan en las ciencias duras, por ejemplo. El modelo también de resolución de problemas es el más utilizado en ciencias sociales. Son casi iguales. Tienen en común lo siguiente. Busca una solución empírica a un problema. Por ejemplo, si yo soy una autoridad del Ministerio de Educación, tengo una pregunta sobre, digamos, el tamaño de las aulas. ¿Cuántas personas caben en una aula? ¿Qué es el número óptimo de estudiantes en una aula? Tal vez es mi pregunta. Y busco la información más confiable sobre esta pregunta. Tal vez pago un estudio nuevo si esta información no existe y tomo medidas para asegurar que las metodologías utilizadas en ese estudio son las más rigurosas, confiables. Considero mi respuesta y tomo mis decisiones en base de esa información. Ese es ese modelo
basado en el conocimiento, knowledge driven. En cambio, por ejemplo, el modelo político o el modelo táctico emplea elementos estratégicos. Si yo soy el ministro de Educación y yo sé que nuestro presupuesto no da para menos de 28 estudiantes, digamos, por aula, tal vez yo busco un estudio o alguien que podrá hacer un estudio que sugiere que 28 estudiantes por aula con ciertas condiciones no es tan grave, funciona. Yo puedo decir con evidencia. Ahora, Carl Weiss, en sus descripciones de estos modelos, no está juzgando ni diciendo que uno u otro es ideal. Esto es un modelo, una descripción de modelos de las varias formas que existen en el mundo de interacción y utilización de evidencia de ciencia social. De hecho, Carl Weiss destaca que el modelo político es una forma legítima siempre que la investigación utilizada sea empírica y los resultados no sean manipulados o sesgados. Otros modelos incluyen el modelo interactivo, en cual el uso de la investigación es una parte de un proceso complejo de determinantes, y el modelo de iluminación, en el cual estudios se agregan para cambiar opiniones sobre el tema central, no solo un estudio u otro. Esto es muy común en las universidades y en conferencias, etcétera, cuando no es un estudio que cambia el mundo, sino la agregación de varios. El objetivo de mis entrevistas en el estudio fue determinar cuáles modelos mejor pueden describir la forma en que distintos actores claves en la República Dominicana utilizan evidencia para tomar decisiones sobre la lectoescritura inicial. Bueno, no voy a demorar mucho en los métodos y la metodología de mi estudio, solo para mencionar que hice una serie de entrevistas semi-estructuradas con 5 tipos de actores claves. Esta es la muestra. Los 5 grupos de actores claves: gobierno, académicos, ONGs, donantes, educadores. Saqué mucha información, por lo menos las instituciones incluidas del mapeo que se hizo por AIR, así que ya tenía en mente mi muestra. Esas eran instituciones, no todas, obviamente, pero instituciones ilustrativas del interés y influencia en el tema de la suscriptora inicial en el país. Entonces hice esa agrupación para tener representación en cada de los 5 grupos. Es una muestra pequeña, obviamente no estamos hablando de algo estadísticamente representativa, sino ilustrativa. Identificamos 28 personas en esos grupos y en esas instituciones, con la participación definida por la selección de personas senior y técnico, con algo que decir sobre el tema, y por supuesto con la limitación de la disponibilidad de las personas. Las 28 personas identificadas, 22 participaron. No está mal, y obtuve representación en los 5 sectores claves. Y fue interesante. Pasé más o menos 2 horas con cada persona. Hice un instrumento semi-estructurada. No me quedo mucho en esa slide. Ni las transcripciones y el análisis cualitativa que hice en las transcripciones, incluyendo codificación para acceso, entendimiento y utilización, esos 3 componentes.
Un poco sobre la validez y las limitaciones, no me quedo ahí, pero un poco sobre lo que aprendí. A ver, y voy a repasar algunos de esos resultados a grandes rasgos, porque no creo que son resultados de otro mundo. Muchos son intuitivos, pero algunos son interesantes y relevantes para el tema de hoy. En términos del acceso, ese primer componente, eh, eh, vimos que en general el acceso a la investigación sobre lectoescritura inicial es baja. Eso no es sorprendente. La producción local de investigación y evidencia sobre lectoescritura inicial es limitada. Eso es interesante porque los actores claves hablan de una dependencia en información ajena que no es representativa de la realidad dominicana. Existe un consenso relativo sobre las organizaciones y personas clave, pero no sobre las fuentes. Una persona que me dijo, aquí hay muy pocas personas y organizaciones que investigan ese tema. Sin embargo, se identificaron varias personas que realmente son las más mencionadas en todas las entrevistas, incluyendo a Dinora de Lima, Liliana Montenegro, antes de Pucamaima, a Mónica Volunteri, quien hizo el mapeo del tema y de los actores claves, así que tal vez era un poco fresco en la mente. A Ansel Checker, de la unidad de evaluación en el MINER, y a Ruth Sáez y a Wanda Rodríguez, académicas puertorriqueñas, que yo sé que han participado en muchas conferencias educativas en el país. Esto para mí es interesante que el Listín Diario fue la más mencionada como la fuente más confiada sobre información robusta, evidencia, investigación educativa con relación al tema de la lectoescritura inicial. ¡Wow! Que nada mal en contra del Listín Diario, pero es obvio que no hay un espacio especializado aparte del listín que la gente puede decir, wow, si yo quiero información confiable, voy ahí. En términos de, perdón, en términos de utilización, hay concepciones variadas. Es un tema que es un concepto que tuve que explicar, que algunas personas, o sea, las preguntas que yo hice, no, obviamente, no, yo no dije en cuál modelo cabe usted de Carol Weiss, no mencioné el modelo, sino yo hice preguntas que aproxima el espíritu de cada modelo. Y las actitudes varían por sector. Eso es algo que yo vi, que es real. Tal vez es intuitivo, pero me sorprendí que yo pude confirmarlo. Los sindicatos y varios miembros del gobierno me dijeron que la investigación es más útil si reafirma las creencias que tienen. Ese es el más al modelo táctico o interactivo. Otros grupos me decían que investigaciones deben de responder a preguntas difíciles y que el método, perdón, y que la metodología era más importante que la fuente o la persona que hizo la investigación. O sea, un interés más en, digamos, el proceso de la información. Y no es sorprendente que las académicas y miembros de las universidades tendían de tener esa perspectiva. Era obvio y me confirmaron casi todo que el método o el enfoque o la forma de enseñar a leer sigue siendo un tema delicado en todos los grupos y hay una falta de foros abiertos
de discusión informada sobre eso. Yo creo que eso ha cambiado en los últimos 2 años, según lo que escucho. Pero eso fue el dato del 2019. 2 de 3 creen que no hay consenso al respecto, pero el gobierno, todos los miembros en las entrevistas creen que sí lo hay. Una brecha ahí. Y que todos están de acuerdo que la forma más útil de investigación viene de investigaciones que están conectadas con las aulas. Bueno, no me demoro mucho con este slide, solo para mostrar, porque no he no tengo una descripción detallada de los modelos, como ustedes lo pueden leer con calma en el paper si quieren, pero es simplemente decir que existen ahí en cada sector tipos del modelo WISE distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tomar en cuenta con quién están hablando. Hay un refrán que hay que conocer su audiencia. Y esto es una confirmación que esa verdad existe aún en estos círculos. Bueno, algunas conclusiones que son relevantes para hoy. Hay un consenso sobre el problema de lectoescritura inicial y difamación y apoyo al docente, pero no hay un consenso sobre cómo cambiarlo. Hay consenso sobre la brecha entre la investigación y el contexto en el aula. Hay muchas personas que creen que no están conectados, pero que hay que conectarlo. Hay consenso sobre la importancia de mejorar la investigación educativa para la lectoescritura inicial y aún más, hay un consenso que la cultura de investigación, como algunos lo describían, es débil y que la investigación educativa sufre de una reputación, digamos, de ser no rigurosa o tal vez no tan rigurosa como debería o podría ser. Y traté de sacar algunas recomendaciones, primero para los dominicanos y después para personas como yo que trabajan en el espacio de donantes y ONGs. Pues creo que sería algo fascinante si se podría elevar la mejora de la lectoescritura inicial a una causa compartida al nivel nacional. Ese es un refrán que Jeff Puryear decía. Y yo recuerdo lo que vimos y lo que estudiamos con el famoso caso del 4% hace, no sé, 10 años ya. Eso era algo fascinante, ver una sociedad con un contexto político seguro, pero al final una masa de miembros de la sociedad civil se podrían coordinar para elevar la causa de educación a una causa compartida a nivel nacional. Es posible, lo hemos visto en su país. 2, construir la base para un diálogo informado. Yo creo que eso es un concepto súper importante y no es posible simplemente esperar que sea así. Hay que tomar pasos concretos, building blocks, como lo decíamos, para asegurar que es un espacio seguro, un espacio abierto, transparente, coordinado. Y también ahí creo que la base ya existe, bases ya existen. El ejemplo del IDEC, que se empezó hace, no sé, también unos 10 años, para mí era un ejemplo de la
poder de coordinación en el sector educativo que vemos en otros sectores, pero que tal vez nos falta en nuestro sector. 3, alinear e implementar la formación inicial de docentes con las reformas relacionadas con la lectoescritura inicial. Hace no tanto, en casi toda la región de América Latina era casi imposible encontrar un programa de formación inicial de docentes que enseñaba cómo enseñar a leer, como un tema aparte de otros. Eso ha cambiado, pero no totalmente. Y en los casos donde es algo explícito, concreto, no es simplemente conectado a la política educativa o la política que tiene que ver con lectoescritura. Y es totalmente otra cosa ver lo que está pasando en las aulas. Así que hay una coordinación ahí que hay que pensar y ver bien. Eso es algo que es importante en cualquier lugar, pero obviamente, especialmente con lo que aprendimos del estudio de Nora de Lima, sé que es algo que aún es importante tocar. Para los donantes y ONGs que quieren apoyar en una manera efectiva, nosotros tenemos que tener en cuenta las perspectivas de los actores claves en los esfuerzos de producción y difusión de la investigación. O sea, el famoso refrán, "The thing speaks for itself", en el empiricismo, eso no funciona. No podemos escribir un documento 100 páginas y esperar que simplemente al difundirlo por email o Twitter, lo que sea, que la gente lo van a leer, que la gente lo van a entender y que la gente lo van a utilizar. Eso es casi, sería un milagro que un 5% de las personas hacen esas otras cosas. Hay que adecuar los enfoques de producción y difusión de la investigación al público, y no solamente al público, sino a los públicos. Y eso es lo que demuestra los modelos de WISE, que los públicos varían, sus apetitos, sus motivaciones y su disponibilidad y tu tiempo, eso varía. Y si somos serios sobre la difusión y entendimiento de investigación rigurosa, buena información, tenemos que ser serios también sobre esa parte de la difusión. Hay que tener en cuenta las sensibilidades en las estrategias de difusión. A veces estamos tocando temas sensibles. Esto es un tema sensible. Estoy seguro que alguien escuchándome hoy está en desacuerdo con algo que he dicho. Eso está bien, pero hay que ser sensible cómo hablamos y cómo se difunde la información. Porque una vez que una persona, sobre todo personas con tiempo limitado o interés limitado, ven algo que están en desacuerdo o que no se hizo de manera sensible o contacto, ya no están interesados. Y tenemos que entender eso. Y por último, tal vez más relevante a esta audiencia, hay que apoyar las universidades con temas de la cultura de investigación y la investigación educativa en particular a un nivel amplio. Tenemos que reconocer que nuestro sector no se ve en términos de investigación, no se ve con buenos ojos por todos lados. Y esto lo avalé en mi estudio con un ranking en una escala Likert. La reputación y relevancia de la investigación educativa no es tan alto como la investigación de ciencias duras, de la neurociencia, de la investigación económica. Se considera más robusta, se considera más confiable y se considera más relevante, hasta temas de educación como lectoescritura inicial. Así que tenemos una responsabilidad compartida ahí por todo el mundo y en este sector en particular.
con eso me voy a cerrar. Y yo sé que, como dije en el inicio, sé que he planteado más preguntas que respuestas. Espero que ustedes van a poder encontrar las respuestas. Y de nuevo, estoy anticipando la conversación el jueves con ustedes con mucha ansiedad, interés. Y de nuevo, gracias a todos, a Jackie, a Lung Fu, a ustedes por tenerme, por permitirme este espacio y estas reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Michael Lisman. Realmente es un privilegio haber escuchado su disertación, que como usted pues muy correcto y oportunamente nos anota, plantea más preguntas que respuestas, pero precisamente siempre hemos creído que tiene más valor las preguntas porque nos ponen a pensar sobre los temas delicados y a los cuales debemos dedicar tiempo, esfuerzo y buen criterio para poder lograr los mejores resultados. Esta cátedra magistral, doctora Jacqueline Malagón, pues nuevamente nos trae un plato fuerte para el deleite, para los que nos interesa tanto el tema de la docencia, de la enseñanza. Y en esta pues secuencia tan maravillosa que nos ha traído la doctora Jacqueline Malagón, desde el doctor Jeffrey Puryear, la doctora Denise Vaillant, la doctora Marcela Gajardo y ahora el doctor Michael Lisman, pues realmente hilvanando todas estas cátedras magistrales, casi estamos escribiendo un libro, doña Jacqueline. O sea que realmente nos sentimos altamente privilegiados y para nosotros siempre es un honor pues estar acompañándola a usted en esta cátedra magistral. Para la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña es una gran satisfacción, nos honra enormemente estar junto con usted acompañándola y a todos nosotros, empezando por nuestro rector, el arquitecto Miguel Fiallo, quien siempre se ve altamente complacido con esta cátedra, nuestras autoridades, Patricia Matos, nuestra vicerrectora académica, Heisha Carpio, nuestra decana de la Facultad de Humanidades y Educación, pues realmente nos sentimos, como le decía, altamente privilegiados. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este evento y pues esperamos resultados posteriores precisamente producto de estas preguntas, de este cuestionamiento, de esta disertación tan genialmente hilvanada que nos trae el doctor Michael Lisman y que nos pone pues en la ruta de poder resolver esos problemas ancestrales. Muchas gracias. Hasta luego.